El día de hoy vamos a estar platicando sobre las diferentes formas de hablar sobre las distintas comidas que hay en un día en inglés. Acompáñame. La primera comida del día es breakfast. La palabra breakfast está compuesta por dos palabras. La palabra break, que significa romper, y la palabra fast, que significa ayuno. La palabra fast tiene dos significados. Uno de ellos es cuando es un descriptor, que significa rápido, rápida, rápidos o rápidas. Pero la palabra fast también es un sustantivo que significa ayuno. En este caso, cuando forma la palabra breakfast, de lo que estamos hablando es de romper el ayuno. Y es la primer comida del día que vamos a hacer. Para verlo más claramente, es la escena que vemos durante un comercial de cereal, donde está la familia reunida, los niños con su uniforme de la escuela, el papá con una corbata y la mamá con su vestido haciendo el desayuno para todos. La mesa está muy bien servida, hay huevos, hot cakes, jugo de naranja y leche y otras cosas. Típico desayuno latinoamericano, ¿verdad? Como te das cuenta, el desayuno que vemos en esas escenas de los cereales no corresponde para nada al desayuno que vivimos en casa día a día. Y esto tiene que ver con que los horarios laborales y escolares son distintos allá que acá, al menos en México. Normalmente en México lo que ocurre es que los niños entran a la escuela 7 u 8 de la mañana, mientras que los padres entran al trabajo 9 o 10 de la mañana. Esto hace que los niños se paren, se bañen, se pongan el uniforme y la mamá prácticamente en chanclas y en bata todavía se encarga de hacer el desayuno y prácticamente les da lo primero que encuentra en el refrigerador. Además les prepara algunos sándwiches o tortas para que se lleven a la escuela. Y listo, así mismo los van a dejar los papás, pero normalmente el papá cuando va, en la mayoría de los casos, no en todos, pero cuando el papá va a dejar a los niños a la escuela, aún no está listo para irse a trabajar, porque todavía regresará a casa, se bañará y se cambiará. Bueno, esto ocurre porque el horario escolar y el de entrada de trabajo en México y en la mayor parte de Latinoamérica es muy distinto al horario que se utiliza en Estados Unidos o incluso en Inglaterra. Lo que ocurre en Estados Unidos es que tanto los niños como los padres entran a la escuela o al trabajo a las 8 o 9 de la mañana. Esa es la razón por la que vemos esta escena en el cereal y tanto el papá, la mamá y los niños están bien vestiditos y listos para irse a sus actividades. Bueno, eso no ocurre en Latinoamérica. Por esa razón el desayuno allá es mucho más sustancioso de lo que ocurre en México. Bueno, tenemos el primero que es breakfast y más o menos esto ocurre a las 8 de la mañana aproximadamente, dependiendo obviamente de cada familia. La segunda comida del día sería lunch. Lunch es una comida que ocurre a las 12 o a la 1 de la tarde allá en los Estados Unidos. Es esa escena que has visto en algunas películas juveniles, donde los chicos en la escuela están en una enorme cafetería y pasan a un tipo buffet con una charola donde les están sirviendo diferentes cosas, como una cajita de leche, un poco de puré, a veces una hamburguesa o algo más. Esto también lo puedes ver muy claramente en Los Simpson. Pero bueno, en cualquier película juvenil te vas a dar cuenta de que esto es lo que ocurre. Y bueno, esta es otra cosa que no se parece en nada a lo que vivimos en México o en la mayoría de los países de Latinoamérica. Esto se debe principalmente a que las escuelas tienen un horario más prolongado. También en la mayoría de las escuelas de gobierno de Estados Unidos, este alimento ya está incluido, es decir, es gratuito. Mientras que en México lo que ocurre es que hay un receso de 20 o 30 minutos donde la mayoría de las escuelas no tienen estas enormes cafeterías y los niños comen lo que puedan encontrar ahí. Lo cierto es que aún en este tiempo los niños suelen llevar algo de comida de la casa como una torta o un sándwich. Bueno, en el caso de los padres, también ellos en el área de trabajo tienen un lugar en donde comer. Si alguna vez has visitado las oficinas de empresas transnacionales como Walmart o Coca-Cola, te vas a dar cuenta que tienen un espacio específicamente diseñado con mesas y sillas, con algunas vending machines para que los empleados puedan sentarse ahí a consumir sus alimentos. También si recuerdas la serie de los Picapiedra, Pedro Picapiedra llegaba al trabajo con una lonchera
Esto es bastante clásico, ya que los horarios de trabajo en Estados Unidos son corridos, es decir, el papá va a entrar a trabajar 9 de la mañana y más o menos va a salir de la oficina a las 5 o 6 de la tarde, mientras que en México y en otros países de Latinoamérica se utiliza mucho el horario de dos tiempos. Es el horario matutino con un receso en medio para ir a comer a casa y luego regresar a la oficina. Bueno, eso en Estados Unidos rara vez ocurre, a menos que las personas tengan dos trabajos, pero principalmente los trabajos son de un horario corrido. Por esa razón necesitan tener un lunch o lonche, como le diríamos en México, a cierta hora del día. Esto, lunch, ocurre a las 12 o 1 de la tarde mayormente. También en la cuestión de la escuela tiene que ver con que los chavitos, después de cierto horario de clases, tienen actividades extraescolares como fútbol, básquetbol, natación incluso, gimnasia, canto y muchas otras actividades dentro de la misma escuela. Por eso se utiliza mucho, y seguramente lo has visto también en películas, el uso de lockers, en donde ellos van y guardan sus cosas o toman el equipo que van a necesitar para las siguientes actividades. Y esto es porque el horario escolar es extendido. La idea de este horario escolar es darle una formación a los chicos, tanto educativa como también deportiva o artística. Y por eso los horarios de las escuelas son más extendidos que los horarios en México. Por otro lado, en México lo que ocurre es que los horarios de las escuelas se dividen, ya que no tenemos suficientes escuelas, y entonces tiene que haber una secundaria o preparatoria con turno matutino y también con turno vespertino para poder albergar a más estudiantes. Esto hace que los horarios escolares no puedan ser tan extendidos y que de alguna manera se disminuyan las actividades extraescolares como los deportes o las artes. La siguiente comida de la que les voy a platicar es dinner, y esta probablemente es la que más controversia causa, porque la gente no sabe si dinner vendría siendo cena o vendría siendo comida. Bueno, te voy a platicar cómo funciona exactamente. Si has visto Los Simpson alguna vez, y estoy seguro que sí, te darás cuenta que siempre comienza con un corto donde Bart sale de la escuela y se va en patineta a casa, Lisa toma su bicicleta también saliendo de la escuela y se va a casa, Homero sale del trabajo, incluso se le pega una barra radioactiva en la espalda y se va en su auto, y Marge por otro lado también está en su auto haciendo compras y también se dirige a la casa. Bueno, esto una vez más es algo que en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica no ocurre, porque en Estados Unidos, al ser los horarios corridos, tanto el de la escuela como el del trabajo, hace que tanto los padres como los hijos salgan de la escuela y del trabajo a las 5 o 6 de la tarde. Y esto ocasiona que lleguen casi todos juntos a la casa. La primera y única vez en el día donde se van a reunir para poder comer todos en familia, y donde si la mamá cocina le va a echar ganas porque va a hacer los 3 tiempos, va a hacer una sopa, un guiso fuerte y hasta un postre y agua de limón. Bueno, eso es en dinner. Dinner para ellos es la comida más importante del día y se lleva a cabo a las 6 de la tarde. Mientras que en México la comida más importante del día es a las 2 de la tarde. Y esto es porque en México y en muchos países de Latinoamérica los niños salen de la escuela a la 1 o 2. Entonces a esa hora llegan de la escuela a la casa y llegan con mucha hambre porque el receso fue a las 10 de la mañana. Los padres también, como mencionamos anteriormente, tienen este pequeño receso entre el turno matutino y el vespertino, y también a esta hora están en casa. Es a la hora que se reúne la gente, y la comida más importante del día en México y en América Latina es a las 2 de la tarde. Mientras que en Estados Unidos la comida más importante del día es a las 6 de la tarde. Bueno, a esa hora además ya está oscureciendo. Si has visto películas románticas, normalmente cuando chico conoce chica en una película y está en la etapa de cortejo, la va a invitar a salir y la va a invitar a tener dinner. Y esto es porque seguramente se conocieron en la oficina y el horario en el que van a poder coincidir será en este de la tarde. Cuando ellos salen del trabajo, irán a casa, se cambiarán, se arreglarán, se pondrán guapos para la cita y llegarán al restaurante a eso de las 7 u 8 a tener dinner, que sería la comida más importante del día. Sin embargo, aunque esta es la comida más importante del día, allá ocurre ya en la noche.
Siempre verás que estos restaurantes son restaurantes más como románticos, con velitas, con comida a la carta y muy elegantes, porque dinner es la comida más importante en el día y en los restaurantes siempre será más sofisticada. A diferencia del lunch, porque si llega a tocarte tener lunch fuera de a la oficina o de la escuela, son este tipo de restaurantes que también ves en las películas donde normalmente se reúnen los policías para platicar sobre diferentes casos y que lo único que venden son huevos, les sirven café casi siempre ilimitado y tienen algunas hamburguesas, hot dogs y este tipo de cosas rápidas. Normalmente estos restaurantes funcionan 24 horas, pero como te puedes dar cuenta si has visto estas películas, son mucho menos lujosos que aquellos a donde va la gente para tener dinner. Muy bien, estas serían las tres comidas, digamos, principales. Breakfast, que ocurriría a las 8 de la mañana, lunch, que ocurriría a las 12 o 1, y dinner, que viene ocurriendo en casas a las 6 de la tarde y en algunos restaurantes hasta las 8 de la noche. Bien, pero aún falta una comida más, que sería supper. La palabra supper es la que realmente significaría cena, pero también por cuestiones de horario es algo completamente diferente a como es en México. Como los niños y bueno, las familias en general tuvieron la comida más importante a las 6 de la tarde, es normal que antes de irse a dormir todavía les dé un poco de hambre. Si a los niños les da hambre, en supper les van a permitir comer algo de lo que ellos quieran, como un vaso de leche con chocolate y galletas. Es algo realmente muy ligero. Los adultos se hacen normalmente un sándwich o emparedado, como lo traducen en algunas películas, pero realmente es algo muy ligero. También en algunas películas veremos como escena muy común que cuando el niño se porta mal, la mamá le dice que se va a ir a la cama sin cenar. Y nosotros en Latinoamérica decimos, ¡oh! ¿Cómo es posible que una mamá pueda hacer semejante cosa? ¿Cómo es posible que una mamá despiadada pueda mandar a su hijo a la cama sin cenar? Bueno, esto realmente allá no es tan grave, porque el niño, recordemos que tomó la comida más importante del día a las 6, y realmente supper viene siendo un premio, aunque realmente es la cena. El problema es que muchas veces en México queremos copiar estas costumbres y queremos mandar a los niños sin cenar a las 9 de la noche. Pero recordemos que el niño en México comió a las 2 de la tarde, entonces realmente mandarlo sin cenar en México sí sería algo bastante grave. Pero en Estados Unidos no lo es tanto y por eso es un castigo bastante común. No lo apliquen en México. Ahora, estas serían entonces las 4 comidas de un día tradicional en Estados Unidos. Pero además, entre todas estas, existe otra que serían snacks. La palabra snacks son botanas o refrigerios que pueden intercalarse con cualquiera de estas comidas en caso de que te dé hambre. Como te puedes dar cuenta, el significado de cada una de estas palabras no tiene realmente una equivalencia como tal en español, y si la hacemos por equivalencia seguramente no significarán exactamente lo mismo por cuestiones de horario. Lo mejor es que te aprendas en qué tipo de horario ocurre cada una de ellas para que si alguien te invita sepas exactamente a qué hora más o menos llegar, y si tienes dudas, pregunta. No dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras otras plataformas. Nos vemos en el próximo video.